Hola chicos, ¿me escuchan? Ah, ok, súper. Hola, sí, Ok chicos, muchas gracias por la espera. Ya estamos un poquito atrasados, pero podemos empezar sin inconvenientes. Primero, ok, ahora sí les puedo ver todo. Eh, bueno, voy a ver si está todo bien y puedo mostrar mi pantalla. Y una vez que me confirmen que pueden ver, vamos a empezar la, el taller. Ok, ahí pueden ver mi pantalla, ¿cierto, chicos? sí, Ya, súper, súper. Muchas gracias. Creo que es Pablo el que me habla. Eh, ya, así que vamos a partir la grabación. Ah, ok, se está grabando. Súper. Eh, ya, chicos. Primero que nada, voy a hacer una presentación para que sepan quién soy y por qué les voy a hablar tanto de datos y esas cosas. Así que mi nombre es Fabián Vázquez. Yo soy ingeniero civil informático, egresado de la Universidad Católica del Maule. Y yo llevo alrededor de 10 años trabajando con análisis de datos en distintos rubros. Así que ahora en estos talleres yo intento explicarle o entregarle los conocimientos que más les pueden servir para cuando a ustedes les toque trabajar utilizando la herramienta Power BI. También voy dando consejos del análisis de datos en general, no tan solo enfocado en esta herramienta, porque finalmente el análisis de datos es un mundo que uno lo puede enfrentar con distintas herramientas, pero nosotros estamos enseñando a utilizar Power BI por el auge que ha tenido. Se está pidiendo bastante y si uno lo proyecta en el futuro, probablemente sea aún más requerido. Así que no es mala oportunidad para empezar a utilizarlo. En este caso, ya estamos en el segundo taller, que vendría siendo el nivel intermedio. Nosotros ya hicimos talleres anteriormente. eh, Hicimos tres talleres anteriormente que eran del nivel básico. Así que ahí ya las personas, probablemente todos los que estén aquí, hayan pasado por ese nivel. Y ahora ya nos vamos a meter más de lleno en la herramienta, a empezar a utilizarla. En el primer taller lo que hicimos fue aprender a instalarla y el concepto de inteligencia de negocio, que es de donde es la rama de donde proviene el análisis de datos. Así que sin más introducción, bueno, también comentarles que yo soy cofundador de una empresa que se encarga de ayudar a otras empresas a unificar sus datos y ayudarle a que tomen decisiones en base a su información. Y ustedes pueden ver ahí el nombre, se llama iSolutech. Si tienen alguna duda, pueden, o si quieren, si tienen algún proyecto y necesitan ayuda, también nos pueden contactar. Nosotros estamos encantados de ayudarlos. Y ahora yo voy a compartir mi pantalla. Y aquí en la presentación ustedes pueden ver un QR donde pueden ir directamente a mi LinkedIn. Y ahí me pueden contactar y hacer preguntas si tienen alguna duda. Aquí estoy viendo el chat y dice Manuel que él es nuevo, que no estuvo en la sesión anterior, perdón, en los talleres anteriores. Pero no se preocupen porque vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos de forma muy rápida, porque también tengo un enlace con un video de YouTube que preparamos para que las personas puedan recapitular todo lo que hicimos. Es un video donde juntamos los tres talleres, perdón, donde juntamos los tres talleres
con los momentos más destacados, para que nadie se pierda lo que vimos en esos talleres anteriores. Así que em, lo primero que voy a hacer, dice agradecido Manuel, de nada. Disculpen, chicos, estoy un poco resfriado, así que voy a estar tosiendo bastante hoy, yo creo. Pero intentaré hacerlo lo mejor. Así que lo primero que voy a hacer, les voy a enviar un enlace. ¿Ok? Profesor, Eh, disculpe. sí, Pablo. ¿Estas clases igual van a quedar subidas a YouTube? Sí, las van a subir, pero disculpen, me voy a tomar algo para poder hablar porque parece que va a estar difícil. Ya, chicos, ahí volví. Tengo una pastillita a ver si me ayuda a no tener tanta tos. Así que Pablo estaba preguntando si se van a quedar grabados. Sí, van a quedar grabados y gracias, Manuel. Voy a intentar hacerlo mejor. Van a quedar grabados y van a estar subidos en YouTube. Pero de igual modo, al final voy a tomar los tres videos y voy a hacer una recopilación. De la misma forma que está el enlace que le acabo de enviar, para que muchas veces tenemos momentos que se pueden acortar para hacer más denso de información el video. Y de esa forma ustedes solo ven uno y no están viendo tres videos por separado, así que es una buena forma de resumir todo lo que vemos. Oscar, sí, le habla nomás, no hay problema. ¿Cómo está usted, oiga? Gusto saludarlo nuevamente. Oiga, en el primer curso Igualmente. que hicimos de Power BI, usted nos ¿Mm? dio unos links para bajar unos proyectos y seguir esos proyectos, al descargarlo, seguirlo como el desarrollo de esto. Bueno, yo sé que es la primera clase, pero ¿está considerado eso hacer un proyecto completo, cosa de nosotros después ir Mm. siguiendo para tomarlo como guía? Sí, mira, lo que vamos a hacer en este taller, vamos a ver el mismo ejemplo de Vicente, que él trabajaba en una exportadora de frutas, pero ahora lo vamos a desarrollar, porque lo que vimos hasta el último taller fue eh, aprender a... Disculpen. Esto va a estar difícil. Bueno, disculpen. Lo que hicimos fue aprender a tomar un problema desde cero y empezar a desarrollarlo de forma profesional, o sea, en el sentido de tenemos un inconveniente, un problema. Mejor. Y ahora sí. Tenemos un problema en este caso que era de una persona que estaba recién empezando a trabajar en una empresa.
exportadora de frutas y con poco conocimiento del negocio, como puede ser la situación de muchas personas que están entrando a un nuevo trabajo o que le proponen un nuevo proyecto, es con esa poca información empezar a desarrollar em, la idea de poder plasmarlo en un gráfico o en un dashboard y que dé valor a la empresa donde están trabajando, al nuevo trabajo. Así de esta forma, ustedes se pueden destacar. Así que esa seguidilla de pasos que hicimos en los talleres anteriores se pueden replicar con otros tipos de negocios. Porque finalmente lo que hicimos fue utilizar ChatGPT, que tiene el conocimiento de prácticamente de todo Internet para ayudarnos a empezar a alinear nuestro proyecto. Y, y eso es lo que ahora vamos a terminar desarrollando. Pero claro, no lo vamos a desarrollar al 100%. Yo lo que tengo pensado hacer en el último taller en la última sesión de este taller, es dejar que ustedes sigan refinando ciertos temas más técnicos, como por ejemplo cálculos más avanzados o ciertos gráficos que dependen de un análisis más exhaustivo de la situación. ¿Ok? Así que, disculpen un segundito. Y así que eso va a ser lo que vamos a hacer en este taller. Vamos a dejar también una tarea para la casa para que ustedes puedan sigan desarrollando sus habilidades, porque les vuelvo a recordar que esto es práctica. Pero sí necesitamos tener un problema específico para poner ejemplos. Em, dice, profe, si se siente mal, podemos dejar el curso para otro día. No, no hay problema. No había hablado nada este día, así que eso yo creo que es lo que interfiere. Y también tengo la calefacción prendida, así que ahí la fui a apagar para ver si mejora. Dice la verdad que yo tengo problemas en dejarla. No, no, no hay problema, chicos. Eh, Así que vamos a seguir, pero con estas pequeñas interrupciones de si me da mucha tos, voy a tomar un tecito. Así que no hay inconveniente. Bueno, para las personas que no estuvieron en las sesiones anteriores, tienen el enlace de YouTube. Ahí pueden revisar todo. Dura alrededor de 1 hora 50 minutos, pero ustedes lo pueden poner en velocidad rápida para no. Para que después se enfoquen solo en los momentos cruciales y ahí lo vuelven a poner en velocidad normal para que no se pierdan ningún paso. Pero como ahora vamos a avanzar un poco en esto, hoy día en el proyecto que dejamos a medias en las sesiones anteriores, vamos a hacer un repaso súper rápido. Entonces lo que vimos fue prácticamente como era el taller básico. Fue una de las primeras interacciones que tenían las personas con conceptos como dashboard o panel de control. Así que ahí tuvimos ciertas definiciones, pero para destacar, em, el concepto de dashboard es solamente, o para que se queden con esta idea hasta que empecemos ya a darle forma en Power BI, em, es esta definición. Dice que el dashboard es un panel visual e interactivo que muestra indicadores claves de rendimiento. Recuerden que un negocio, o claro, ¿cómo decirlo? Ya, lo vamos a llamar negocio, pero un- una empresa está enfocada en generalmente maximizar sus ganancias. Entonces los negocios que tienen distintos rubros, tienen sus distintos medidores para saber si están
teniendo el rendimiento que ellos esperaban. Y esos indicadores o esos medidores se llaman indicadores de rendimiento o KPIs, que son más conocidos por KPIs, que son las siglas en inglés de indicadores claves de rendimiento. Así que con esos dos conceptos quédense, con dashboard y KPIs, porque los vamos a mencionar bastante. Y finalmente estos dos conceptos lo que ayuda a hacer es a tomar decisiones. Así que eso, básicamente. Sí, ¿por qué? em, ¿Qué más tenemos acá? Representación visual. Ok. ¿Por qué Power BI o se está volviendo tan famoso? Es porque es muy fácil de utilizar y es muy fácil crear los gráficos. Y con los gráficos es como nosotros podemos tener una visión global de la información. Y esta representación visual de los números nos permite poder tomar decisiones. Así que para crear un buen gráfico, o perdón, un buen dashboard, nosotros enseñamos que teníamos que seguir o responder ciertas preguntas, que básicamente son las mismas preguntas que uno tiene que responder en un momento de contar una historia. Si yo voy a contar una anécdota o una historia a alguna persona, eh, tenemos que contar la historia completa y contar detalles para que sea interesante para esa persona, para la persona que nos está escuchando. Así que existe la técnica para desarrollar estos dashboards y que sean exitosos. Existe una técnica que se llama la técnica de las 4 Ws, que son las preguntas que vamos a ir respondiendo a medida que vamos creando perdón, gráficos. Y las 4 W vendría siendo referencia a qué, por qué, dónde y cuándo. Pero en inglés esas 4 preguntas parten con W, así que por eso se llama así. Y básicamente aquí en la presentación tenemos eh, un resumen de estos conceptos. Entonces, la primera pregunta que vendría siendo ¿qué? Es ¿qué quiero mostrar? El dato principal de nuestro reporte. En este caso lo vamos a empezar a sesgar ya de inmediato en el ejemplo que vamos a hacer, que es de una exportadora de fruta. Así que la empresa exportadora de fruta, y lo que probablemente queramos mostrar en nuestro gráfico van a ser el número o los ingresos por exportaciones. Que tenemos que recordar que el análisis de datos nos podemos enfocar en muchas cosas, pero el gran porcentaje de los trabajos que vamos a tener va a ser para intentar tomar decisiones que aumenten el rendimiento del negocio, y eso quiere decir que aumenten ingresos o disminuir los gastos. Entonces, si nosotros nos vamos a enfocar en los gastos, probablemente ¿qué quiero mostrar? Es nuestra distribución de gastos. Y si queremos ver y aumentar los ingresos, probablemente lo principal que vamos a mostrar va a ser cuántos ingresos tuvimos en una cantidad de meses o de tiempo específico. Así que eso vendría a responder nuestra primera pregunta, ¿qué es lo que quiero mostrar? Luego, el por qué quiero mostrar eso es porque esto, al entenderlo, vamos a poder tomar decisiones importantes. Así que em, en esta pregunta tenemos que intentar responder cuál va a ser la decisión que vamos a ayudar a tomar. Si, por ejemplo, si no consideramos estas dos preguntas que vendrían siendo las principales para generar un dashboard, estaríamos dejando información muy ambigua. Porque bueno, si tenemos la respuesta de qué es lo que quiero mostrar, ya voy a poner ingresos y gastos. Pero ¿por qué lo quiero mostrar? No tengo entendido cuál vendría siendo el beneficio de mostrar eso. De ahí en adelante todo lo que hagamos ya no va a tener sentido. Entonces, si sabemos cuál va a ser el objetivo de mostrar nuestro gráfico, ya nos van a ayudar a seguir con las siguientes preguntas, que vendrían siendo ¿dónde? Es donde ocurre el escenario que estamos mostrando. Por ejemplo, aquí en la presentación tenemos en qué región, qué producto es el que se está analizando o área. Área podría ser, eh, bueno, para ser sincero, área no se me ocurre para nada. Podría ser una de trabajo, un área de trabajo ya. Si nos ponemos a pensar que este es un reporte que va a ser recursos humanos,
quizá ahí tendría harto sentido el área. ¿En qué área está enfocado este análisis? Y luego el cuándo hace referencia al tiempo. ¿En qué periodo de tiempo? Si en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, en un año completo y eso. Así que, como resumen, lo que tienen que saber es que si contestamos estas cuatro preguntas, antes de desarrollar nuestro dashboard, ya podemos sabemos que nuestro dashboard resultante va a ser un dashboard útil para nuestros usuarios. Así que luego, bueno, existen esas cuatro preguntas que tenemos que contestar y luego un listado de buenas prácticas. Y esto no es malo que ustedes lo tengan en consideración antes de empezar a hacer sus primeros bosquejos. Que lo primero que tenemos que tener en consideración es que hay que usar gráficos simples. El hecho de no complicar el gráfico, ya sea porque si nuestra respuesta se soluciona con una etiqueta que muestre solo un número global, eh, mm, s- utilizamos eso y no nos complicamos utilizando un gráfico de barras y líneas combinadas o algo por el estilo, si finalmente lo que queremos responder y mostrar solo se responde con un número y una frase. Así que tenemos que tener ese pensamiento de intentar ser lo más simple posible para mostrar nuestra información. Porque tenemos que pensar que esto, una vez que nosotros creemos nuestro dashboard, van a haber personas que lo van a utilizar. Y esas personas no van a tener el conocimiento completo de cómo se modeló toda la información para estar mostrándola ahí. Ellos van a tener una visión parcial porque van a ser usuarios de nuestro reporte. Entonces, tenemos que simplificarles la vida. Porque si les simplificamos la vida, ellos van a utilizar nuestro dashboard para lo que lo creamos, que fue tomar decisiones de forma rápida. En cambio, si empezamos a hacer todo complejo, ya esa de forma rápida queda de lado. Entonces, tenemos que intentar hacerlo lo más simple posible. Tenemos que evitar utilizar excesos de colores. Por ejemplo, si utilizamos el color rojo para mostrar los gastos, tenemos que ser consistentes en el tiempo y seguir mostrando los gastos con color rojo. No podemos cambiar de un gráfico a otro y después en el segundo gráfico mostrar los gastos con un color azul, porque empieza a ser más confuso aún. Así que ser coherentes con los gráficos perdón, con los colores que eligen para mostrar ciertos grupos de datos. Y no utilizar en exceso, eso también es recomendable. Otra cosa, asegurarse que los títulos sean claros. En eso eh, es muy simple. Bueno, un consejo que ustedes pueden entender eh, por qué se da. Si utilizamos títulos que son muy técnicos, nadie va a entender qué es lo que está en el gráfico. Así que si utilizamos títulos simples, las personas no van a perder tiempo en intentar entender qué es lo que dice, sino que se van a ir a analizar las tendencias que está mostrando nuestro gráfico. Ahora, la siguiente vendría siendo utilizar la forma lógica y coherente. Esto hace referencia a empezar a mostrar información más global en la parte superior del gráfico y empezar a mostrar detalles en las siguientes líneas. Por ejemplo, Eh, esto es porque en un dashboard uno puede poner muchos gráficos. Entonces, el orden y prioridad de los gráficos lo tenemos que ir definiendo dependiendo del valor que está, a ver, de la importancia que estamos mostrando. Entonces, nosotros, en nuestra cultura, leemos de izquierda a derecha y cada vez que nosotros miramos una pantalla, inconscientemente vamos a buscar la esquina superior izquierda para empezar a leer. Sea lo que sea. Incluso si estamos viendo una imagen, probablemente vayamos a esa zona de la pantalla a empezar a buscar los detalles. Así que, como nosotros generalmente hacemos ese barrido con la vista en las pantallas, tenemos que aprovechar de capturar la información del usuario de esa misma forma. Los números más importantes que queremos destacar, o los gráficos más relevantes, en la esquina superior izquierda y luego empezar a ir hacia la derecha, eh,
cuando empieza a disminuir la relevancia de esos números, y la segunda fila de gráficos ya pueden ser con mayor detalle o con menos relevancia, y así sucesivamente. Entonces vamos de lo más general a lo más detallado, de izquierda a derecha. Y el tema de los filtros, hay que utilizar filtros, porque si nosotros hacemos un gráfico eh, donde, por ejemplo, mostramos todas las frutas que estamos exportando, pero a esto le añadimos un filtro donde podemos seleccionar las frutas que queremos ver en nuestro gráfico, ya le da una vida útil más extensa a nuestro dashboard. Porque con el mismo informe se podría analizar distintas situaciones solo gracias a un filtro. Y lo otro, bueno, la última recomendación es diseñar nuestro dashboard pensando en el usuario final. Eh, Pensando en que la persona no se tiene que confundir, sino que tiene que aportarle valor a nuestro trabajo. Y de esa forma ya tenemos, si seguimos esas recomendaciones, vamos a tener un buen resultado final. Y ahora, para empezar a crear el dashboard y no perdernos en el camino, tenemos estos ciertos pasos. El primero vendría siendo definir el objetivo, que qué es lo que vamos a analizar o responder con nuestro dashboard. El segundo paso vendría siendo que hay que identificar los indicadores clave, que vendría siendo estos números globales muchas veces, o también depende del rubro del negocio, van a tener ciertas métricas. Tenemos que identificar cuáles van a ser las métricas que vamos a mostrar. Lo siguiente tendría que ser elegir el tipo de gráfico adecuado para el dato que vamos a mostrar. Si queremos mostrar cómo fue variando en el tiempo una métrica, las variaciones en el tiempo las vamos a mostrar en gráficos de línea. Y si queremos ver agrupaciones de datos, eso utilizamos gráficos de barra. O por otra parte, si queremos analizar participación porcentual de ciertos elementos en un universo de números, también tenemos que ir específicamente a seleccionar un gráfico de torta. Y así sucesivamente. Tenemos ciertos gráficos para ciertos datos. Bueno, tenemos otros pasos que vendría siendo el cuarto, que hay que aplicar cálculos rápidos. Esto quiere decir que Power BI trae una opción de poner cálculos sin hacer fórmulas. Entonces, si podemos responder nuestros gráficos con estos cálculos que vienen de forma predeterminada, hay que aprovechar de utilizarlos para no añadirle complejidad al dashboard. Em, Claramente va a llegar un momento que ustedes van a necesitar empezar a hacer fórmulas, y ahí eh, prácticamente pasa a ser obligación. Cuando uno ya quiere empezar a ver datos más complejos o de estos KPIs, los indicadores de rendimiento clave más específicos, hay que hacer fórmulas sí o sí. Pero ya eso pasa al siguiente o a uno de los últimos pasos. Uno de los últimos pasos ya es meterse en a ponerle complejidad al informe. Si podemos resolverlo con los cálculos rápidos, lo resolvemos con eso. Hay que mantener todo simple. El siguiente, el quinto paso, sería diseñar la página, empezar a ver dónde vamos a poner nuestros gráficos, dependiendo de lo que hablamos anteriormente, de la prioridad de los números, o la prioridad, más que nada, no es prioridad, es la importancia de los gráficos en nuestro relato de la historia. Recuerden que lo que estamos haciendo es contar una historia en nuestro dashboard. Y el último paso ya vendría siendo revisar el gráfico y empezar a hacer ciertos ajustes. Nosotros siempre recomendamos que esa revisión sea con el usuario final para que al tener una segunda vista, una segunda opinión, o a tener un segundo punto, un segundo punto de vista, nosotros podemos darnos cuenta de dónde nos equivocamos. Pensando, porque finalmente, si tomamos como objetivo pensar en el usuario final cuando nosotros estamos creando nuestro reporte, podemos pasar cosas por alto, que al momento de ver al usuario, a nuestro usuario final, interactuar con el reporte, nos podemos dar cuenta
de cosas que habíamos pasado por alto anteriormente. Así que eso luego lo vamos arreglando. Y antes de lanzarlo como al público, empezar a enviárselo a más personas, nuestro reporte, ya vamos a tener estas cosas arregladas. Entonces no vamos a causar frustración en el usuario. Al no causar frustración, nuestro trabajo va a ser bien recibido. Así que estas son situaciones que en algún momento de su trabajo les va a pasar. Si, por ejemplo, ahora ustedes están en este taller porque quieren empezar a utilizar la herramienta, el día de mañana ya cuando la utilicen, van a tener que compartir su reporte. Porque cuando ustedes crean su reporte, va a haber un trabajo arduo por detrás. Y recuerden que esto ayuda a tomar decisiones. Entonces, mientras más personas tienen acceso a ese reporte, mejores decisiones se pueden tomar. Así que este paso que le estoy hablando de refinar sus reportes para el usuario, en algún momento les va a llegar. Quizás ahora ustedes lo ven lejano, pero sí o sí va a llegar esa situación. Así que manténganlo siempre en consideración cuando estén desarrollando un dashboard. Y eh, eso es todo la introducción de que lo que vimos el taller anterior, que era el taller Power BI básico. Y también lo que hicimos fue utilizar el ChatGPT para que nos ayudara a planificar nuestro dashboard. Así que lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a tomar ese reporte, no lo vamos a llamar reporte porque ese informe, porque puede ser muy confuso. Vamos a tomar el informe que nos generó ChatGPT y lo vamos a llevar a Power BI para hacer nuestro dashboard. Así que las personas que no Profe, una estuvieron en... pregunta. Sí, dime nomás, Sí, ¿cuál es la Manuel. Sí. diferencia entre informe y reporte? Mm. Es solo cuando uno habla de dashboard, son reportes, siempre enfocado en reportes. El informe es una palabra muy amplia. Puede ser un informe de contabilidad, lo utilizan para informes de los documentos de texto, también son informes. Muchas veces utilizan las personas informe para hacer referencia a un dashboard. Pero eso es porque la palabra es muy amplia, la palabra informe. Yo creo que si uno lo busca como en el diccionario, debe ser algo que entregue información, es un informe. Así que probablemente yo lo vaya a utilizar también, porque ya está en mi cabeza, pero cuando hago referencia a dashboard, debería utilizar la palabra reporte. ¿Ok? Muchas gracias. De nada. Así que eso chicos. Ah, bueno, en el enlace que está en YouTube que nos encargamos de hacer el resumen de las sesiones anteriores, en la descripción del video ustedes pueden acceder al- a la base de datos que está en un archivo Excel que vamos a utilizar ahora para cargar. También pueden acceder a la instrucción que le dimos a ChatGPT para que nos diera el informe y el informe. Así que ahí ustedes tienen todos los materiales para poder trabajar en lo que hicimos. Así que ahora yo les voy a buscar estos archivos para mostrárselos y para ir siguiéndolos. Y si Dora tiene una pregunta, chicos, no es necesario que levanten la mano, solo abran su micrófono y háblenme. Sí, la idea es que sea una conversación esto. Así que Sí, cuéntame es más. que me cambié de dispositivo, no sé si podría enviar de nuevo el link que se me salió Mm, del chat. sí, por supuesto, no hay problema. Muchas Eh, gracias. ahí está el enlace. Así que chicos, ahí les dejo invitado a que hablen o escriban por el chat. La idea es tener una conversación y así vamos resolviendo las dudas Profe, más rápido. una Dime pregunta. nomás. Estoy descargando el Sí, Manuel. Excel. ¿Hay alguna ¿Mm? preferencia por algún formato en particular, como CSV o el Excel Mm. XLX, como viene por Ah, defecto? sí. No, mira, tienes que descargarlo en formato eh, Excel, creo que dice. Documento Excel. Miren, lo que vamos a hacer, lo voy a hacer también, voy a compartir mi pantalla para que ustedes lo vean. Porque eso aparece en el video, pero claro, si lo quieren tener ahora, no van a tener tiempo de revisar el video. Así que me voy a meter y les voy a compartir. Ok, este es el video.
De hecho, aquí está, pueden ver que está en YouTube. Y si nos vamos a la descripción, vamos a ver el archivo o el enlace al archivo. Así que yo le voy a hacer clic y ustedes verían esto. ¿Ok? Nosotros nos vamos a la pestaña archivo, y luego la opción descargar y lo descargamos es en Microsoft Excel. ¿Ok? Entonces aquí nos va a decir dónde lo vamos a guardar. Yo voy a elegir mi escritorio y lo voy a guardar. Acá mismo tenemos el prompt, que vendría siendo la instrucción que le dimos a ChatGPT para que nos generara el informe. Ustedes, si quieren hacer esto mismo, pero con sus propios problemas que tienen que solucionar, lo utilizan. De hecho, es un documento, un Word, donde ustedes lo único que tienen que hacer es ponerle aquí el contexto de qué es lo que quieren solucionar. Hacer un reporte para, no sé, ver la cantidad de entradas vendidas en un concierto o lo que ustedes quieran. Y aquí abajo tienen que poner un extracto de sus datos para que ChatGPT tenga el contexto y les diga cómo avanzar para hacer el reporte finalmente. Y en el siguiente documento van a ver cuál fue la respuesta que nos dio ChatGPT. Así que yo voy a descargar este mismo, lo voy a guardar en mi escritorio igual y lo vamos a empezar a seguir para que ya nos metamos en Power BI. Así que ya que tengo todo descargado, aquí tengo mi respuesta de ChatGPT, la podemos ver. La podemos ver aquí en este documento. Y vamos a abrir un Power BI, que en este video también enseñamos cómo instalar Power BI, así que si no lo tienen instalado, revísenlo y ahí van a poder seguirlo para descargarlo e instalarlo, que es bastante simple, pero siempre es bueno tener un video tutorial. Así que este Profe, vendría siendo, ¿sí? está en la Microsoft Store. O sea, uno entra desde el ¿Mm? mismo inicio a Microsoft Store y coloca Power BI y va a salir al tiro el Ah, instalador, por si acaso, para que no ah, anden buscando en páginas web. Súper. ¿Mm? Pero yo personalmente tenía un problema con con Microsoft Store. Y por eso siempre lo he recomendado que lo descarguen desde el sitio oficial. Parece que era un problema con la versión. Pero claro, si por ejemplo a Pablo recuerdo que él la descargó y ya lo tenía instalado. Así que si el computador es nuevo, probablemente ya venga preinstalado. Em, Ah, ya, vale, vale, vale. aquí dice Jean, dice que es preferible el desktop. Probablemente em, el del Store que aparece en Windows haga referencia al que se utiliza a través del navegador. Ahí no estoy muy seguro, pero de todas formas siempre eh, está el enlace. Se me borró el link. Lo envío nuevamente. Ahí está. Bueno, visitando la página oficial de Power BI, siempre está el enlace para Es descarga. que el desktop es el que ¿Mm? precisamente descarga desde la Microsoft Store. Entonces, si no es el desktop, ¿qué otra versión debiese descargar o Mm, simplemente usarlo desde el navegador o cómo? sí, es que hay una opción de usarlo en el navegador. Em, de hecho, aquí sí pongo Power BI, probablemente me lleve a ese. Ah, sí, miren, por ejemplo, aquí yo tengo un archivo cargado. Claro, pero me va a pedir registrarme. Pero lo utiliza a través del navegador, como lo están viendo ahora. Entonces, las funciones son bastante limitadas. Pero tienes razón, Manuel. Quizá ahora venga, como es de Microsoft, venga integrado en el Store para descargarlo súper súper fácil. Pero ya ahí me quedé un poco atrasado con el tema de Windows y recomiendo ir a la página oficial. Pero ahí ustedes prueben, chicos. Tienen varias opciones. Lo importante es que lo instalen para que vean esto. Si ustedes ven esta pantalla que estoy mostrando ahora, es porque está instalado en su computador y ya pueden empezar a utilizarlo. Así que lo que vamos a hacer, vamos a abrir un informe en blanco. Para ahora, importar los datos. Importar los datos que descargamos recién.
Entonces, como los cargamos en formato Excel, nosotros hacemos clic en esta primera opción que dice importar datos desde Excel. Y yo me voy a mi escritorio y selecciono el archivo que trae la información de las exportaciones. Aquí esperamos un poquito a que se cargue el archivo y se nos va a abrir esta nueva pestaña, una ventana, perdón. Y acá podemos ver que tenemos una hoja en nuestro archivo Excel que se llama base. Y esta hoja tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Eso quiere decir que esta información está en formato tabla y eh, con estas 6 columnas van a ser nuestros principales elementos para empezar a formar gráficos y por ende darle forma a nuestro dashboard. Así que voy a seleccionar aquí la pestaña y voy a poner cargar. Aquí la gente dice eh, el desktop, Verónica, es limitado, pero aprender es súper bueno. Además, si ingresas tu correo, puedes descargar más visualizaciones y de manera te deja publicar. Em, ok. Probablemente hacía referencia al online. De hecho, me inscribí con el correo institucional. Sí, chicos, inscríbanse porque permite publicar los archivos y ustedes los pueden compartir. Así que es una buena opción crearse la cuenta. Así que aquí tenemos nuestro Power BI ya cargado con los datos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que está cargado los datos? Es porque en la parte, en el panel derecho de nuestra aplicación, aparece la ventana datos. Si se fijan aquí, yo la puedo extender o contraer. Entonces, si la extendemos, podemos ver que aparece una tabla que se llama base. Y aquí están nuestros 8 elementos, nuestras 8 columnas que tiene nuestra tabla en Excel. Y si se fijan también la página, la pantalla principal cambió. Ya no llama a importar datos o ir a buscar datos, sino que llama el llamado a la acción que tiene la pantalla es crea una visualización. Así que con eso ya estamos bien. Así que, ¿qué vamos a hacer? En este caso, las personas que estuvieron en el taller anterior tienen más contexto de cómo llegamos a este informe que nos entregó ChatGPT. Pero para los que no estuvieron, quédense con la idea de que entramos a un nuevo trabajo y nuestros jefes nos entregaron este informe y nos dijeron, mira, esto es lo que necesitamos desarrollar. Gracias a que tú conoces Power BI, por favor ayúdanos que esto va a ser tu primera tarea. Ok, si nos ponemos en esa situación, tenemos un informe que nos dice, nos da un contexto corto de cuál es el escenario del problema que vamos a resolver. Y dice, que la empresa exportadora de frutas necesita dar visibilidad clara a la gerencia sobre el desempeño de las exportaciones, saber cuánto se exporta, a qué países se exporta, qué frutas generan mayor ingreso, cómo varían los precios y cuáles son las tendencias a lo largo del tiempo. Así que para esto tenemos que responder las siguientes preguntas. Recuerden las 4W, la técnica de las 4W están en este informe. Así que la primera pregunta que tenemos que responder es, ¿qué fruta genera mayores ingresos? ¿Cuáles son los mercados o los países de destino más rentables? ¿Cómo varían las exportaciones a lo largo del tiempo? Esto puede ser medido en ingresos o en toneladas. La cuarta es, ¿qué relación hay entre el precio por tonelada y el ingreso total? Y la quinta es qué fruta está mejor posicionada en cada mercado. Entonces, nuestra misión es responder estas 5 preguntas para que tenga una coherencia y nuestro usuario final, una vez que vea nuestro reporte, entienda qué es lo que le estamos contando con esta información. Así que em, lo que vamos a hacer. Bueno, uno de los pasos era entender cuáles eran los KPIs, los indicadores claves de rendimiento que tenemos que resolver. Y aquí tenemos un listado. Entonces, uno de los KPIs más importantes es el ingreso total, saber cuánto dinero ganamos con las exportaciones.
El otro KPI vendría siendo saber cuántas toneladas exportamos. El tercero es saber cuánto es el precio por tonelada. Esto ya es más tema del negocio, porque podemos comparar exportaciones sabiendo cuál fue el precio promedio. Entonces, si una exportación tiene un precio promedio más alto, quiere decir que esa exportación fue más rentable. Y ahí podemos comparar entre exportaciones. Por eso les digo que es netamente del negocio. Y luego dice que queremos saber el top 3 de los países de destino, o sea, cuáles son nuestros mercados más rentables, y el top 3 de frutas por ingreso, saber cuáles son las frutas que nos generan más ingresos. Así que estas son lo que nosotros podríamos mostrar como indicadores. Recuerden que eso es ver los números de forma global. Entonces tenemos los indicadores. Ahora, por otra parte, tenemos los gráficos. Y los gráficos que nos recomiendan en este informe es hacer gráficos de columnas para comparar ingresos, gráficos de barras horizontales para mostrar los países de destino, un gráfico de línea para saber la evolución mensual de las exportaciones, un gráfico circular para saber la participación porcentual de las frutas y un gráfico de línea y columna para tener una relación entre las gráficas, perdón, las toneladas que se exportaron y el precio promedio de esa exportación específica. Así que solo con esto, porque ya sabemos los KPIs y los gráficos, vamos a empezar a hacer nuestros primeros dibujos aquí en Power BI. Bueno, y nosotros estamos en la hora, pero nos vamos a pasar, como partimos tarde, nos vamos a pasar 10 minutos. Y en 10 minutos se van a dar cuenta que teniendo ya este informe bien detallado como nos entregó ChatGPT, vamos a poder avanzar bastante en el programa. Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a crear eh, unas- los KPI globales. Y esos KPIs se muestran con esta opción que se llama tarjeta, que no vendría siendo un gráfico como tal, pero sí es una herramienta que nos sirve mostrar números globales. Y los vamos a dejar en la parte superior izquierda. Recuerden que al hacer el barrido de la vista, tenemos que ir de lo más general a lo más detallado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el informe? Que lo que nos recomienda mostrar es como KPI el ingreso total en dólares. Si nos vamos a nuestra base, tenemos la opción de perdón, era ingreso total, de los ingresos totales. Y ahora es donde recuerdan que había un paso que decía que utilizáramos los cálculos rápidos de Power BI. Esto vendría siendo los cálculos rápidos. Que si yo hago clic sobre el ingreso total, bueno, primero hice clic sobre mi gráfico y ahora hago clic sobre el ingreso total, se calcula de inmediato el total de mi base. ¿Ok? Así que esto vendría siendo un cálculo rápido. Si se fijan, tenemos, voy a ir abriendo las pestañas de a poco para que vean que hay distintas pestañas acá o distintos paneles. Primero el de datos, que es donde vemos la información de nuestra tabla. Luego el de visualizaciones es donde vemos los distintos elementos con los cuales podemos componer nuestro dashboard. Esta parte blanca se llama lienzo. Entonces también yo lo voy a mencionar de vez en cuando. Eh, y entonces nosotros podemos hacer clic sobre cualquier gráfico y se va a agregar automáticamente al lienzo. Pero, por ejemplo, si yo hago clic sobre un elemento, en esta parte de la pestaña de visualizaciones o del panel de visualizaciones, si se fijan, tiene título. Este se llama visualizaciones y el otro se llama datos. En el de visualizaciones se habilita una nueva sección que vendría siendo la que nos explica cómo está compuesto ese elemento. Si se fijan, voy a hacer clic en el lienzo, desaparece. No dice agrega campos de datos, pero no dice nada más. En cambio, si yo hago clic sobre el elemento, ya me dice que los campos, o sea, perdón, que ese elemento está compuesto con la suma del el total de ingresos. Así que si nosotros hacemos clic en esta flecha que está al lado de la X, si aprieto la X, lo saco y eso quiere decir que lo tengo que volver a asociar a nuestro elemento del lienzo. Pero si hacemos clic en la flecha, como una flecha hacia abajo,
nos permite editar o modificar el cálculo rápido. Y como cálculos rápidos tenemos la opción de suma, de promedio, mínimo, máximo, un recuento distintivo, quiere decir que toma todos los elementos y cuenta solo los que son distintos. O que la opción recuento, que los cuente sin importar si se repiten. Entonces tenemos dos opciones de recuento. Una desviación estándar, varianza, mediana y tema más con cálculos matemáticos de por medio. Así que a nosotros, según nuestro informe, que lo tenemos acá, dice que mostremos ingreso total. Así que la suma ya nos basta para mostrar. Así que lo que vamos a hacer, nosotros vamos a ir desarrollando esto, pero después, en las siguientes sesiones, vamos a ir modificándolo visualmente. Vamos a ponerle título, a cambiarle el aspecto visual. Primero armemos la maqueta y luego nos vamos a detalles más visuales. Aquí los chicos están hablando. Perdón. No, no hay nada en el chat. Ok. Así que si seguimos, a mí me gustaría saber, según lo que sale en el informe, la cantidad de exportaciones que tuvimos. Bueno, las toneladas exportadas. Bueno, y no está de más saber cuántas exportaciones hicimos. Esto es para que ustedes vean distintas formas de utilizar los cálculos rápidos. Así que hago clic sobre el lienzo, hago clic sobre la tarjeta para que agregue otra. La vamos a dejar de lado, o sea, al lado derecho. Recuerden que vamos a ir primero haciendo la parte superior, que vendría siendo de izquierda a derecha, y luego pasamos a la segunda fila y así vamos a ir dándole forma a nuestro dashboard. Así que si queremos saber las toneladas, solo yo hago clic sobre el elemento que acabamos de agregar y hago clic sobre las toneladas. Y aquí podemos ver el total de la cantidad de toneladas. Pero si yo quisiera saber, porque, bueno, si nos vamos a nuestro archivo, nosotros que ya conocemos el archivo, cada registro que tiene el archivo representa a una exportación. Entonces, si nosotros queremos saber cuántas exportaciones hicimos, con contar esos registros ya basta. Y lo vamos a hacer distintivo, porque no sabemos si los registros se pueden repetir. Entonces, Profe, disculpe, sí, ¿qué dígamelo. visualización utilizó para la suma de las toneladas? ¿Cuál fue la visualización esta que se llama tarjeta? La Tiene misma del ingreso. Exactamente, sí, es lo mismo, pero lo que vamos a afectar ahora va a ser la opción que ya no se va a calcular como suma, sino que lo vamos a hacer un recuento. Entonces, el mismo elemento sirve para dos tipos de cálculos distintos. ¿Ok? Es que, por ejemplo, a mí no me deja colocar dos visualizaciones iguales. Ah, Como que ya la mira. aprieto y no me Sí, deja. mira, el problema es que se te está olvidando hacer clic en el lienzo. Por ejemplo, ahora está seleccionado el recuento de Ah, eso. Si yo lo vuelvo o si aprieto cualquier elemento, lo cambia. Entonces eso es lo que te está pasando. Si apretamos la tarjeta y luego yo aprieto el lienzo, no hay nada seleccionado ahora, y vuelvo a apretar la tarjeta, me agrega un tercer elemento. Y así bueno, sucesivamente. muchas gracias. ¿Te Ahí funcionó puedo. ahora, no, Isidora? Sí, ahora sí pude. Ya, súper, qué Gracias. bueno. De nada. Así que vamos a aprovechar que utilizamos una suma, un recuento, y ahora vamos a utilizar. Esto es solo para darle más ejemplos. No tiene sentido según lo que nos dice ChatGPT en el informe, porque aquí no dice nada sobre. mm, no, ni un mínimo ni un máximo. No sale nada sobre mínimo y máximo, pero para que ustedes lo sepan, por ejemplo, saber cuál fue el ingreso el ingreso mínimo que tuvimos eh, por exportación. Entonces, yo puse la suma, perdón, puse una tarjeta, seleccioné el ingreso total y eso me llevó, me autocalculó una suma de inmediato. Pero yo ahora no quiero mostrar la suma porque si se fijan, eso ya fue la primera tarjeta que agregamos. Yo quiero saber cuál fue el mínimo. Entonces sabemos que mi exportación más chica fue de $38.000. Ahora, si quisiera mostrar la más grande, voy a buscar el máximo. Y aquí sabemos que fueron 624.000 nuestra exportación más grande.
No tiene sentido para este gráfico, así que lo vamos a eliminar. Era solo para mostrarle que hay distintos tipos de eh, cálculos rápidos. Esos son los cálculos rápidos. Pero, em, entonces tenemos el ingreso total. El ingreso total, tenemos el recuento de toneladas, que nos decía ChatGPT. El precio promedio. ¿Tenemos precio promedio? Ah, ya, ok. Vamos a poner el precio promedio, que esa es otra tarjeta. Vamos a elegir el precio y lo vamos a calcular en promedio. Si se fijan aquí, la segunda opción es promedio. Entonces este es nuestro precio promedio general. 200, perdón, 2,5 mil dólares. Estos son 2.000, 2.000 dólares, 2.500. Así que y ya con esto tenemos nuestras etiquetas más valiosas en la parte superior y ahora vamos a pasar a crear nuestro gráfico. Y nuestros gráficos que nos propone era un gráfico de columnas para saber los ingresos por fruta. Entonces nos vamos a seleccionar un gráfico de columnas y vamos a hacer clic en los ingresos y en las frutas. Entonces, automáticamente Power BI detecta que las frutas es un texto, por lo tanto los puede agrupar. Y los ingresos son un número, por lo tanto los puede sumar. Así que de esa forma nosotros ya tenemos nuestro gráfico que nos muestra eh, cómo fue, cómo se distribuye el ingreso de nuestra empresa dependiendo de las frutas que exportamos. Acá, lo ideal sería que la barra tenga el número, ya sea arriba o dentro de la misma barra que nos muestre e- el, el número total de exportación, en este caso, perdón, el número, la suma de ingresos totales por esa fruta. Si se fijan, yo paso el mouse por arriba de una barra y se despliega un globo que me muestra esa información, pero nosotros siempre la tenemos que tener visible, porque tenemos que pensar que esto es para tomar decisiones y de forma rápida. Entonces, todas las cosas importantes deberían estar visibles. Pero ese es aspecto gráfico, así que lo vamos a ver con mayor detalle la siguiente sesión. Ahora vamos a hacer una maqueta de todos los gráficos que vamos a utilizar y la próxima sesión le vamos a dar las buenas prácticas que son los títulos, la etiqueta y todas estas cosas. Nos vamos a preocupar de los colores para evitar colores repetitivos y toda la lista que vimos anteriormente en la presentación. Así que la siguiente que nos dice en ChatGPT, vamos a hacer eh, vamos a hacer algo distinto, ¿no? No el gráfico de barras horizontales, vamos a pasar al siguiente. El gráfico de líneas, para saber la evolución trimestral. Vamos a hacer la evolución trimestral por ingresos. Así que hago clic en el lienzo nuevamente para que no me reemplace el gráfico que ya tenemos listo y voy a hacer clic sobre el gráfico de líneas. Y aquí en el gráfico de líneas tenemos que preocuparnos de poner los ingresos y en este caso las fechas. Así que aquí podemos ver la tendencia en el tiempo de nuestras exportaciones en ingresos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto no aporta mucho porque hay mucho detalle. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es verlo a un nivel más alto. ¿Y cómo vamos quitando ese nivel? De hecho, aquí ChatGPT dice que lo podemos mostrar mensual o trimestral. Lo vamos a hacer trimestral porque después vamos a hacer otro mensual. Así que, ¿cómo lo dejamos trimestral? Si se fijan, al hacer clic en fecha, en nuestro panel de visualizaciones, en el eje X se agregaron tanto las fechas, el año, los trimestres, el mes y el día. Es mucho detalle. El día ya nos hace que cada punto en el gráfico, o sea, claro, el día representa cada punto en el gráfico. Si nosotros eliminamos el día, se va a agrupar en meses. Entonces, como este es el historial de un año, de 365 puntos, vamos a pasar a 12 puntos. Entonces ya se va a ver más, se van a notar más las tendencias. Así que lo que vamos a hacer, vamos a hacer clic en esta X, donde dice día, al lado derecho hay una X. Entonces lo vamos a apretar y ahí se eliminó bastante detalle y ahora vemos más tendencias. Pero nosotros lo queremos dejar en trimestre. Así que voy a eliminar el mes y va a quedar en trimestre. Y esto es interesante, va a haber tendencias por trimestre.
Probablemente, sí, aquí me sale la fecha en inglés, pero es porque parece que yo tengo la fecha, sí, yo tengo el programa en inglés para ciertas cosas. Así que a ustedes les va a aparecer en español, año, trimestre, mes y día. Así que no se preocupen por eso, pero tendría que seguir el mismo orden. Eh, si van desde abajo hacia arriba eliminando, van a llegar al trimestre. Así que aquí ya tenemos una tendencia por trimestre. De hecho, acá nosotros vemos, podemos eliminar el año también y ahí ya nos da el nombre del trimestre. El trimestre uno, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Así que contamos con nuestro segundo gráfico que nos recomendó ChatGPT. Vamos a hacer también un gráfico circular para saber la participación porcentual de las frutas. De las frutas, no, lo vamos a hacer por país mejor, porque aquí ya tenemos fruta aquí arriba, entonces para darle un aspecto más amplio lo vamos a hacer por país. Si hago clic en el lienzo y luego agrego un gráfico, ya puede ser de torta o de argolla, creo que se llama este, de anillo. Bueno, ahí sale, gráfico de anillos. Y a mí me gusta utilizar el gráfico de anillos porque es exactamente lo mismo, pero se ve más moderno. Así que hago clic en el gráfico de anillos y, ¿qué me decía? Vamos a hacerlo por país e ingreso total. Ok, entonces nos vamos al ingreso, hago clic en ingreso y luego en país de destino. Y aquí ya tenemos nuestro tercer gráfico. Entonces aquí, este automáticamente ya nos da Profe, mucho una más detalle. pregunta. Dime, Manuel, Sí, cuando nosotros cuéntame, estamos sí. haciendo clic en los datos, ¿Sí? ¿el orden de clics determina cuál irá en el eje X y después en el eje Y? Eh, no, porque ¿O es automático? lo toma automático. Como por ejemplo, en este caso los países es texto y se puede agrupar. Lo toma como en la leyenda, en este caso. Porque aquí tenemos solo leyenda y valor. Bueno, pero si nos vamos, como estabas hablando tú de GX y EGI, por ejemplo, en el primer gráfico que hicimos, en la fruta, que es texto, lo hizo automático en el eje X porque es agrupable. Entonces puede agrupar en distintas barras. Y los valores lo hace automático al eje Y, porque sabe que los valores se suman. Entonces es lo que le da la altura a las barras. Lo hace automático. Ahora, hay gráficos que son más complejos, como por ejemplo el que vamos a hacer ahora. Vamos a aprovechar esa misma duda que tuvo Manuel. Y vamos a hacer este gráfico combinado de líneas y columnas. Entonces aquí vamos a tener dos ejes Y. Y aquí ya quizás nos tenemos que nosotros hacer lo manual para asegurarnos que que los ejes Y se formen como nosotros queremos y no tan aleatorio. Vicente tiene su mano levantada, dime más. Que el gráfico de líneas, si es que ¿Sí? se presiona la fecha primero, pasa lo que mencionaba Manuel. Si es que se aprieta la fecha y luego el ingreso total. A mí Ah, me ok. pasó en el desktop. Me queda Al un revés. puntito nomás. Ah, a ver, veamos. Si tú aprietas la fecha primero, Sí, la fecha s- primero. ya, no, no sale nada porque le falta el monto, ¿cierto? Entonces ahora si yo aprieto el ingreso total, va a quedar un punto. Pero queda un punto porque está agrupado, está muy agrupado yo creo. Si empezamos a quitar acá. No, no sé. ¿Por qué queda un punto? Es que lo Ah, ordena ya. por fecha, o sea, es por orden. No, 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 mira, ya sé por qué es. Queda un punto porque está el año y tenemos solo un año. Entonces, mira, si te fijas, yo hice clic aleatorio y el eje Y quedó con las sumas y el eje X con las fechas. Porque Power BI detecta automáticamente que las fechas se agrupan también porque es texto. Es una clasificación. Así que, si yo elimino todo, incluso el trimestre, pero me quedo con el año, eso es lo que estamos viendo acá. Dice que en el año 2024 tuvimos un ingreso de 57.000 aproximadamente. ¿Ok? Pero si yo en la fecha me aseguro de quitar el año, por ejemplo, voy a eliminar el año, bueno, lo voy a hacer de nuevo para que quede el punto. Va a ser la fecha y los ingresos. Ahí está el punto. Si yo elimino el año,
de inmediato se va a hacer la apertura. Miren, fíjense. Ahí ya estamos en los trimestres. Pero es por eso, porque probablemente tú estás agrupado en el año. Si tuviéramos más años, el histórico de más años en nuestro archivo, se podrían ver distintos puntos y ahí ya haría una tendencia. Pero como desafortunadamente tenemos solo uno, se ve un punto. ¿Ok? Pero en este sí, y ya tenemos que poner más ojo en lo que vamos a hacer, o cómo seleccionar los atributos, porque vamos a tener dos ejes Y en este caso. Así que vamos a hacer un gráfico combinado para comparar las toneladas y el precio promedio. ¿Ok? Las toneladas van a ser las barras, nos dice, y el precio promedio va a ser la línea. Así que nos vamos a ir a la opción de gráfico combinado. Voy a hacer clic en el lienzo para que no me reemplace nada. Y vamos a hacer clic en... ¿Qué dijimos? Dijimos que vamos a hacer ¿a dónde queda el archivo? Acá. Las toneladas exportadas y el precio. Ok. Vamos a hacer clic en las toneladas primero. Toneladas. Claro, porque si yo hago clic en las toneladas, lo primero que se completa son las barras. Y si yo hago clic en el precio ahora, va a ser la línea. Ah, perdón. ¿Qué seleccioné? Ah, ya miren. Esto tengo que tomar y arrastrarlo y llevarlo al eje Y. Eso sí. Tengo que hacerlo. Y ahora nuestro eje X, íbamos a analizar los meses, porque queremos ver la tendencia en el tiempo. Así que yo, si quiero evitarme empezar a eliminar los elementos, abro, si se fijan aquí, está agrupada la fecha. Yo hice doble clic, hago sobre la fecha, luego viene un árbol de dependencias que si lo vuelvo a abrir veo todos los elementos que componen la fecha. Y yo lo quiero ver por un mes, así que voy a tomar el mes directamente y lo voy a agregar al eje X. Así que tenemos el eje X, que está hecho por texto agrupable, que vendría siendo los meses. Luego tenemos en el eje Y la suma de las toneladas. Y en el segundo eje tenemos que vendría siendo la línea, tenemos la suma del precio, del ingreso que tuvimos. Así que con esto ya tenemos nuestro primer dashboard. Y que, como les digo, tenemos que retocarlo visualmente, pero esto ya está entregando bastante información y podría ser fácilmente la entrega de la primera versión del informe que nos dijo ChatGPT que hiciéramos. Así que esto está bastante completo. Yo lo voy a guardar en mi escritorio para seguir, sí, para seguir desde acá la próxima sesión. Profesor, Sí, ¿qué me habla? No vi el nombre. Pero háblame nomás, no oiga, hay problema. Fernando. Fernando, dime, cuéntame. Ay, ahí te Eh, veo. Es que le quería hacer una consulta con respecto al gráfico temporal, el último que hizo. ¿Sí? Y por lo general, a mí me toma algunas veces los gráficos por orden alfabético abajo los nombres de los meses. ¿Cómo Ah, lo arregla usted para que quede? sí. Mira, hay una técnica para hacer que se ordenen. Por ejemplo, aquí las fechas, si yo hago clic. Sí, hay una técnica, pero es un poquito más avanzada porque tenemos que crear un campo que sea el orden. Entonces, después decimos que el gráfico lo ordene según ese campo. ¿Ok? Entonces, probablemente por eso te está pasando. Pero, si te fijas, nosotros en nuestro archivo Excel, que lo tenemos acá, eh, aquí, es solo para mostrar los elementos. Si te fijas, tenemos una fecha normal. Y esta fecha la detecta Power BI como un árbol de opciones. Lo hizo automático. Entonces, como Power BI sabe que es una fecha, internamente ya sabe cuál es el orden de los meses. Probablemente cuando tú estás cargando los datos, no lo está detectando como fecha, lo debe estar detectando como texto. Entonces, si lo detecta como texto, probablemente el orden sea por orden alfabético.
¿Ok? Así que la próxima sesión, lo que vamos a hacer, vamos a ver cómo hacer que Power BI lo tome como fecha y no como texto para evitar esos problemas. Porque cuando el problema persiste, es necesario hacer esa técnica, pero eso es más avanzado y más rebuscado. Entonces, para no enredarlos por ahora, quizás lo podemos ver en la última sesión de este taller, pero para no enredarlos por ahora, con que ustedes se aseguren que el campo fecha se cargó como fecha, que es un tipo de dato distinto. Tenemos los datos de números, número entero, números con decimales, moneda, texto, fecha, y eso serían los más importantes. Hay que definirlos. En este caso, en esta base de datos, las tomó automáticamente, pero si no, nosotros tenemos que ir de forma manual y hacerle entender a Power BI que esos campos hacen referencia a ciertos tipos de datos. ¿Ok? Así que eso vendría siendo, chicos, por este taller. Disculpen la demora en un principio, que no podíamos empezar, pero ya las próximas sesiones vamos a ir un poquito más rápido. Yo Profe, les ¿cuándo sería recomiendo. la próxima sesión? Ah, disculpa, sí, eso lo pasé de largo. Lo vamos a revisar al tiro. En la presentación, la próxima sesión es el miércoles 22, o sea, en 2 días más. Y la última es el lunes 27. Así que para que estén atentos Debería llegarle un correo de recordatorio, pero si no, ténganlo ahí presente. Profesor, disculpe, Sí, siempre queda grabación guardada, ¿cierto? Porque yo el miércoles trabajo, por eso tengo dudas. sí, mira, siempre queda la grabación guardada. Pero últimamente han tenido inconveniente las personas de Alumni en subirlo. Así que si tú no puedes asistir, y yo de igual modo voy a hacer una recopilación cuando terminemos los 3 talleres, las 3 sesiones, voy a hacer una recomendación y la voy a subir al canal que envié. Perdón, de hecho se lo voy a mostrar acá. Sí, ya me suscribí. Sí, sí, ya, súper. Porque ahí, este es el primer video que subimos. De hecho, el canal lo creamos para empezar a subir estos tipos de videos. Y cuando subamos el siguiente te va a llegar la notificación. Así que ahí, chicos, todos si se suscriben, les va a llegar la notificación. Y ahí en el futuro vamos a empezar a hacer más videos. Desafortunadamente no tenemos tanto tiempo para hacerlo, pero cuando hagamos videos van a estar interesantes. Porque nuestro propósito como empresa es ayudar a las personas, a los emprendedores sobre todo, a que tengan estos tipos de conocimientos para que le saquen el mayor rendimiento a sus negocios. Así que estas cosas son gratuitas, van a ser videos gratuitos, así que aprovechen de suscribirse. Y eso, chicos, yo voy a dejar de compartir mi pantalla, voy a aprovechar de guardar el archivo y ver si alguien tiene alguna pregunta para responderla. Podemos dar 5 minutitos. Aquí en el chat creo que hay algunas cosas, dice, tenía 2 puntos, pero el otro era porque está la pantalla. Ya miren, alguien estaba diciendo que veía 2 puntos en el gráfico, pero tenía la pantalla sucia. Ok. Dice, profesores. Ok. Si les puedo enviar el link. Mm. Ya miren, voy a intentar rescatar los correos de ustedes, chicos, para a ver si cuando subamos el video, como la compilación, les puede llegar una notificación a través del correo electrónico. Voy a intentar rescatarlo de esta misma reunión. Y sí, podemos enviar la grabación antes del miércoles. Miren, desafortunadamente eso está fuera de mi alcance porque son las personas que trabajan en Alumni de la Universidad Católica del Maule las que se encargan de eso. Yo sé que ellos hacen todo lo posible, pero probablemente estén bien copados de tiempo. Así que de todas formas, si la gente que no puede asistir el miércoles, el viernes nosotros, o sea, perdón, el lunes, el próximo lunes, yo también igual me encargo de hacer un pequeño resumen de lo que vimos en las sesiones anteriores para que las personas que no pudieron asistir puedan seguir el ritmo de la última sesión, en este caso del siguiente lunes. Así que no tengan miedo si faltaron en una sesión de asistir a la siguiente. También lo otro es que ustedes pueden compartir, voy a ver,
pueden compartir el enlace de la reunión con personas que no están inscritas para si alguien le copiar el enlace. Si a alguien le sirve, que ustedes conozcan que le pueda ser útil este tipo de talleres, que asista, no hay ningún inconveniente. Dice, profesor, ¿podría explicar la próxima clase cómo es la relación entre bases de datos dentro de Power BI en la vista de modelos? Sí, Soledad, eso vamos a hacer la próxima semana. Tenemos una base que es esta, la que ya tenemos cargada, pero voy a agregar una nueva tabla para enseñarles cómo hacer las relaciones. Así que en la próxima sesión vamos a ver eso. Luego Verónica dice, en alguna parte podemos ver cómo dejar los datos y que no le afecten los filtros. Sí, también lo vamos a ver, pero eso lo vamos a dejar para la última sesión. Vamos a ver cómo agregar filtros y cómo hacer que esos filtros no afecten a ciertos gráficos o a ciertos datos, porque eso ya es más avanzado, eso se hace con fórmula. Así que vamos a ir de a poquito para que la adopción de esta aplicación no sea tan, para que ustedes la vayan interiorizando de a poco, porque si nos vamos directo a lo difícil, se pueden empezar a nublar. Entonces vamos de a poco. Ya sabemos cómo crear nuestro dashboard. Ahora vamos a ir retocando detallitos para que dándole más funcionalidades. Y eso que tú estás comentando, Soledad, son funcionalidades. Y eso se hace con DAX, exactamente, Verónica. Em, Hay otro comentario. Ah, Natalia dice, profe, consulta, ¿solo podemos registrarnos con un correo institucional? Natalia, no estoy seguro que... Ah, en Power BI, si te refieres a Power BI, no, solo tienes que crearte una cuenta en Microsoft. Porque como es Power BI de Microsoft, te hace crearte una cuenta en Microsoft y luego con ese tú te puedes meter a Power BI. ¿Qué pasa si el correo institucional? Probablemente si tu correo es de una universidad o de una empresa, probablemente ellos tengan la licencia. Y con la licencia se habilitan otras opciones que son como publicar en un servidor. Pero son cosas que para el uso diario de la aplicación no interfieren mucho. Así que puedes hacerlo con tu correo personal. Y él dice miel, limón y Tapsin, sí. Eso me llegó aquí para rescatarme. Es muy, muy, muy efectiva un tecito con miel. Pude seguir hablando sin ningún inconveniente. Así que ya chicos, muchas gracias por estar aquí y nos vemos el miércoles en la siguiente sesión. A seguir profundizando en Power BI. Gracias a ustedes chicos. Espero Pues que les muchas haya quedado gracias. todo claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ah, miren, aquí dice Carlos que intentó con su correo personal y solo podía ingresar con algo de empresa o educacional. Probablemente haya estado intentando meterse a la versión de la nube, pero si lo haces a través del escritorio, no va a tener ningún inconveniente. ¿Ok? Así que, gracias a ustedes, chicos. Ya, que estén muy bien y nos vemos el miércoles. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao, profe, muchas gracias. Muy buena clase.